mesa, Distrito 1, sección 1, mesa A. Presidente, doña María Desamparados Ferrer Marco. Primer suplente del presidente, don José Vicente García García. Segundo suplente del presidente, don Andrés Cortijos Molina. Vocal primero, doña Victoria Crespo Benito. Primer suplente del primer vocal, doña Manuela Ana Botella Albiol. Segundo suplente del primer vocal, don Miguel Ángel Cerdán Gallis. Vocal segundo, doña María Victoria Cañizares Berenguer. Primer suplente del segundo vocal, don David Caparrós Antonio. Segundo suplente del segundo vocal, doña Cristina García Aracín. Distrito 1, sección 1, mesa B. Presidente, doña María Nieves López Molina. Primer suplente del presidente, doña Cecilia Aurelia Romero Salazar. Segundo suplente del presidente, don Antonio Tendero Cánovas. Primer vocal, don Manuel Pérez Prieto. Primer suplente del primer vocal, doña Almata María Sancho García. Segundo suplente del primer vocal, doña María Teresa Palmares Espinosa. Segundo vocal, don Pablo Prieto Botella. Primer suplente del segundo vocal, doña Esther Martínez López. Segundo suplente del segundo vocal, doña María Aurora Martínez Galván. Distrito primero, sección segunda, mesa A. Presidente, doña Esther Calpena García. Primer suplente del presidente, don Francisco Calatayud Pérez. Segundo suplente del presidente, don Carlos Francisco Carbonell Cano. Primer vocal, don Juan Carlos Carrión Salas. Primer suplente del primer vocal, doña Celia Alcolea Alberola. Segundo suplente del primer vocal, don Sergio Alcaraz Alcaraz. Segundo vocal, don Víctor García López. Primer suplente del segundo vocal, don Carlos Francisco Castelló Gil. Segundo suplente del segundo vocal, don David García Alonso. Distrito 1, sección 2, mesa B. Presidente, doña Gracia María Pastor Canicio. Primer suplente del presidente, doña Antonia María Torres Calatayud. Segundo suplente del presidente, don José Alberto López Payá. Primer vocal, doña Susana Ros Galván. Primer suplente del primer vocal, don Alejandro Moreno Hostalet. Segundo suplente del primer vocal, doña María del Carmen Martín Álvarez. Segundo vocal, don David Martínez Brotons. Primer suplente del segundo vocal, doña María Encarnación Rodríguez Carbajo. Segundo suplente del segundo vocal, doña María Reyes Mira Herales. Distrito 1, sección 3, mesa única. Presidente, don Francisco Puerto Martínez. Primer suplente del presidente, don Rafael Antón Sanz. Segundo suplente del presidente, don José Antonio Berenguer Alfonso. Primer vocal, doña Lucivina Pérez Romero. Primer suplente del primer vocal, doña María Cristina Pérez Tolmos. Segundo suplente del primer vocal, don José Luis Pérez Tolmos. Vocal segundo, don Antonio García Cremades. Primer suplente del segundo vocal, doña Juana Almodóvar Lozano. Segundo suplente del vocal segundo, doña Lidia Herrero Martínez. Distrito 1, sección 4, mesa única. Presidente, doña África López Lozoya. Primer suplente del presidente, don Daniel Pujante Pérez. Segundo suplente del presidente, don Pedro Antonio Botella Sáez. Primer vocal, don José de Paco Fernández. Primer suplente del primer vocal, don Samuel Gómez Cutillas. Segundo suplente del primer vocal, don Manuel López Valero. Segundo vocal, doña Obdulia Moreno Fernández. Primer suplente del segundo vocal, don Torcuato Hernández Mesa. Segundo suplente del segundo vocal, don Francisco Cañizares Hurtado. Distrito 1, sección 5, mesa única. Presidente, doña Ana Pastor Pérez. Primer suplente del presidente, doña Antonia Martínez López. Segundo suplente del presidente, doña Lorena Cabezuelo Senés. Primer vocal, doña María Pilar Martínez Ortiz. Primer suplente del primer vocal, don Francisco Bejerano García. Segundo suplente del primer vocal, doña María Teresa Pavía Miralles. Vocal segundo, don Francisco Ginés Alenda Caparrós. Primer suplente del segundo vocal, doña Patricia Fernández Zayas. Segundo suplente del segundo vocal, don Santos Sarmiento Pérez. Distrito 2, sección 1, mesa A. Presidente, don Antonio Gómez Madrid. Primer suplente del presidente, don Alejandro Botella Galipienso. Segundo suplente del presidente, don Miguel Calatayud García. Primer vocal, doña Águeda Alicia Candela Martínez. Primer suplente del primer vocal, doña Juana Hernández Montalbán. Segundo suplente del primer vocal, doña María Nieves Díez Gómez.
Vocal segundo, doña Belén Algarra Pérez. Primer suplente del segundo vocal, doña María Nieves Alcaraz Botella. Segundo suplente del segundo vocal, don José Miguel Alenda Campos. Distrito 2, sección 1, mesa B. Presidente, doña María Pilar Vicedo Espinosa. Primer suplente del presidente, doña Amalia Navarro Eras. Segundo suplente del presidente, don Noé Mira Martínez. Primer vocal, don Juan Francisco Menargues Mas. Primer suplente del primer vocal, doña Antonia Pastor Ruiz. Segundo suplente del primer vocal, don Rafael Poveda Martínez. Vocal segundo, doña Miriam Molina Navarro. Primer suplente del segundo vocal, doña Nieves Marco Gandía. Segundo suplente del segundo vocal, don Javier Muries Hurtado. Distrito 2, sección 2, mesa A. Presidente, doña María Pilar Botella Ruiz. Primer suplente del presidente, doña Ana Nieves Alenda Botella. Segundo suplente del presidente, doña María del Carmen Castelló María. Primer vocal, don Rogelio Gabaldón Botella. Primer suplente del primer vocal, don José Miguel Abad Salas. Segundo suplente del primer vocal, doña Selena Barrajón del Socorro. Vocal segundo, doña Laura Díez Bejerano. Primer suplente del segundo vocal, doña María Pilar Asensi Antón. Segundo suplente del segundo vocal, don Juan Carlos Hernández Botella. Distrito 2, sección 2, mesa B. Presidente, doña María del Carmen Suárez Roca. Primer suplente del presidente, doña Lorena Puerto Rojo. Segundo suplente del presidente, don Isidro Vicedo Pérez. Primer vocal, don David Olivares García. Primer suplente del primer vocal, doña Gloria Urbán García. Segundo suplente del primer vocal, doña María Vicedo Tortosa. Segundo vocal, doña Josefa Pujalte Santonja. Primer suplente del segundo vocal, don Francisco Tarazaga Fava. Segundo suplente del segundo vocal, doña María Teresa Pérez del Molino Gómez de la Torre. Distrito 2, sección 3, mesa A. Presidente, doña Cristina Guilló Pastor. Primer suplente del presidente, doña Gloria Pilar Andújar Pérez. Segundo suplente del presidente, don José Vicente Alcolea Pastor. Primer vocal, doña Nieves Carratalá Sánchez. Primer suplente del primer vocal, don José Carlos Díez Calpena. Segundo suplente del primer vocal, don José Manuel Jiménez Ayala. Segundo vocal, doña María Pilar Gómez Ortuño. Primer suplente del segundo vocal, doña Encarnación Cortés Martínez. Segundo suplente del segundo vocal, doña Cristina Bernal Jacobo. Distrito 2, sección 3, mesa B. Presidente, don Luis Puerto Calpena. Primer suplente del presidente, doña María del Carmen Pastor Antón. Segundo suplente del presidente, doña Antonia Pérez Navarro. Primer vocal, don César Sala Galván. Primer suplente del primer vocal, doña María Teresa Marguenda García. Segundo suplente del primer vocal, doña María del Carmen Pastor Botella. Vocal segundo, doña María Nieves Miralles Pastor. Primer suplente del segundo vocal, don Luis Prieto Abad. Segundo suplente del segundo vocal, don Emanuel Pérez Cerdán. Distrito 2, sección 4, mesa A. Presidente, doña Antonia María Andújar Espinosa. Primer suplente del presidente, don Pedro José Carmona Pastor. Segundo suplente del presidente, don Javier Jávega López. Primer vocal, doña Antonia Herrades Pastor. Primer suplente del primer vocal, doña María Pilar Hernández Alenda. Segundo suplente del primer vocal, don David Jesús Alemán Galván. Segundo vocal, doña Enriqueta Asencio Cañizares. Primer suplente del segundo vocal, doña Laura Cristina Devis Botella. Segundo suplente del segundo vocal, don Mohamed Chad Chain. Distrito 2, sección 4, mesa B. Presidente, doña Lidia Martínez Elvira. Primer suplente del presidente, don Juan Manuel López Díaz. Segundo suplente del presidente, don José Enrique Martínez Carrillo. Primer vocal, doña Nieves López Navarro. Primer suplente del primer vocal, doña María Esperanza López Maciá. Segundo suplente del primer vocal, doña Esther Nieves Martínez Antón. Vocal segundo, doña Dolores Madrid Cremades. Primer suplente del segundo vocal, don Francisco José Navarro García. Segundo suplente del segundo vocal, doña María Pilar Martínez Navalón. Distrito 3, sección 1, mesa única. Presidente, doña Ilenia Herades Galván. Primer suplente del presidente, don Pablo Antonio Clavel Pérez. Segundo suplente del presidente, doña Ana Mira Puerto.
Primer vocal, doña María Isabel Llamas Cutillas. Primer suplente del primer vocal, don José Ramón Martínez Ramírez. Segundo suplente del primer vocal, don Héctor Ferrer Martínez. Vocal segundo, doña Joaquina Moreno Fernández. Primer suplente del segundo vocal, doña María del Carmen Martínez Avellán. Segundo suplente del segundo vocal, don José Ramón Navarro Pérez. Distrito 3, sección 2, mesa A. Presidente, doña Raquel Alcaraz López. Primer suplente del presidente, don Álvaro Calero Cerdán. Segundo suplente del presidente, doña María Nieves Calero Prieto. Primer vocal, doña Verónica González Bañón. Primer suplente del primer vocal, don Rafael Botella García. Segundo suplente del primer vocal, don José Pascual Calvo Chazarra. Vocal segundo, doña Rosario Cebrián Núñez. Primer suplente del segundo vocal, doña María del Carmen Blanco Escobar. Segundo suplente del segundo vocal, don Israel Esteve Díez. Distrito 3, sección 2, mesa B. Presidente, doña María Esperanza Martínez Cremades. Primer suplente del presidente, don José Antonio Mira García. Segundo suplente del presidente, don Daniel Puerto García. Primer vocal, don Estanislao Rocamora Prieto. Primer suplente del primer vocal, doña Gema Tirado García. Segundo suplente del primer vocal, doña Nuria Sánchez Pérez. Segundo vocal, don Manuel Maruenda Palacios. Primer suplente del segundo vocal, don Pedro Saez Cantos. Segundo suplente del segundo vocal, don Antonio Martínez Galipienso. Distrito 3, sección 3, mesa A. Presidente, doña María José Cerdán García. Primer suplente del presidente, don Francisco Javier Clavijo Sánchez. Segundo suplente del presidente, doña Raquel María Alberola Verdún. Primer vocal, don Luis García Elvira. Primer suplente del primer vocal, don Pedro García Serrana García. Segundo suplente del primer vocal, don Óscar García Payá. Vocal segundo, doña Esperanza Elvira López. Primer suplente del segundo vocal, don Raúl Cerdán García. Segundo suplente del segundo vocal, don Juan Carlos Alonso Pujante. Distrito 3, sección 3, mesa B. Presidente, doña Nelia Parras Alcolea. Primer suplente del presidente, doña Nieves Carmen López Cutillas. Segundo suplente del presidente, don Juan Carlos del Valle Navarro. Primer vocal, don José Antonio López García. Primer suplente del primer vocal, don Francisco Romero Pérez. Segundo suplente del primer vocal, doña Verónica Martínez Carratalá. Vocal segundo, don Francisco Puche Castillo. Primer suplente del segundo vocal, doña María Ángeles Villegas y Villegas. Segundo suplente del segundo vocal, doña Antonia Ortells Alós. Distrito 3, sección 4, mesa única. Presidente, doña Nieves Berenguer Alberola. Primer suplente del presidente, doña Raquel Rocamora Pérez. Segundo suplente del presidente, doña Eva Prieto López. Primer vocal, doña María José Pacheco García. Primer suplente del primer vocal, doña Estefanía Planelles Martínez. Segundo suplente del primer vocal, don Antonio Rocamora Díaz. Vocal segundo, doña Sandra Ana Rodríguez Rubio. Primer suplente del segundo vocal, doña María Dolores Carrión Contreras. Segundo suplente del segundo vocal, don Emilio Pastor Molina. Distrito 3, sección 5, mesa A. Presidente, doña Gema Castel García. Primer suplente del presidente, don Francisco Cremades Hernández. Segundo suplente del presidente, doña Carmen Bonmatí Navarro. Primer vocal, don Juan Pedro Fernández Moreno. Primer suplente del primer vocal, don Cristian Escobar Tortosa. Segundo suplente del primer vocal, doña Antonia Calderón Parra. Segundo vocal, don Rafael Botella Pastor. Primer suplente del segundo vocal, don Francisco Javier Berenguer Martínez. Segundo suplente del segundo vocal, doña Nuria Alcaraz Martínez. Distrito 3, sección 5, mesa B. Presidente, doña María Ángeles Navarro Cerdán. Primer suplente del presidente, doña María Isabel Mateo Aracil. Segundo suplente del presidente, don Salvador Navarrete García. Primer vocal, don José Francisco Moreno Moreno. Primer suplente del primer vocal, doña Laura Moreno Galipienso. Segundo suplente del primer vocal, doña María Ángeles Navarro Galiana. Segundo vocal, doña Amelia Moreno Navarro. Primer suplente del segundo vocal, don Carlos Mira Pastor. Segundo suplente del segundo vocal, doña Antonia Pérez Aragón. Distrito 3, sección 6, mesa A. Presidente, don Ángel Miguel Cano Argilés. Primer suplente del presidente, don Juan Carlos González Antón. Segundo suplente del presidente, don Luis María Calatayud Pastor. Primer vocal, don Sergio Guillén Mira.
Primer suplente del primer vocal, don Antonio Hurtado Romero. Segundo suplente del primer vocal, don Juan Luis Barea Pardines. Segundo vocal, don Rubén Calderón Cerdán. Primer suplente del segundo vocal, don Antonio Javier Cerdá Cano. Segundo suplente del segundo vocal, doña Lorena González Barragán. Distrito 3, sección 6, mesa B. Presidente, doña Nieves María López Riquelme. Primer suplente del presidente, don Juan Vicedo Herades. Segundo suplente del presidente, don José Raúl López Quiles. Primer vocal, doña Laura León Gutiérrez. Primer suplente del primer vocal, doña Dolores Villalba García. Segundo suplente del primer vocal, doña María del Carmen López Chacón. Segundo vocal, don Manuel Lledó Herrero. Primer suplente del segundo vocal, don Juan Carlos Miralles Sánchez. Segundo suplente del segundo vocal, don Daniel Lozano Maneva. Distrito 4, sección 1, mesa única. Presidente, doña Alejandra Villar Terol. Primer suplente del presidente, don Sergio Sigüenza Pérez. Segundo suplente del presidente, doña María Visitación Miralles Amorós. Primer vocal, doña Esther Hernández Martínez. Primer suplente del primer vocal, don José María Casáñez Ibáñez. Segundo suplente del primer vocal, don Vicente Vox Frutuoso. Vocal segundo, don Francisco Navarro Gutiérrez. Primer suplente del segundo vocal, don José María Antón Cervera. Segundo suplente del segundo vocal, don José Liza Pellegrín. Distrito 4, sección 2, mesa única. Presidente, doña María Lourdes López García. Primer suplente del presidente, doña María Pilar Martínez Almodóvar. Segundo suplente del presidente, doña Mercedes Castillo Pavía. Primer vocal, doña Carla Ruiz Doménech. Primer suplente del primer vocal, doña Vanessa Ortega Hurtado. Segundo suplente del primer vocal, doña María Pilar Tebar Raez. Segundo vocal, doña Francisca Perea Lozano. Segundo suplente, primer suplente del segundo vocal, don Ismael Rodríguez Cano. Segundo suplente del segundo vocal, don José Manuel Maeso Rodríguez. Distrito 4, sección 3, mesa única. Presidente, doña Rocío Correoso Cano. Primer suplente del presidente, doña María Remedios Yeste Mateo. Segundo suplente del presidente, don Iván López Martínez. Primer vocal, don David Martín de la Sierra Rico. Primer suplente del primer vocal, doña Joaquina Payá Sevilla. Segundo suplente del primer vocal, doña Mercedes Durán Martínez. Segundo vocal, don David Durán Prieto. Primer suplente del segundo vocal, doña María Teresa Rico Chacón. Segundo suplente del segundo vocal, doña María del Carmen Peña Blanque. Distrito 4, sección 4, mesa A. Presidente, don Francisco Antón López Vicedo. Primer suplente del presidente, don Manuel Alberola Carrión. Segundo suplente del presidente, don José Antonio Amador García. Primer vocal, don Antonio Alberola Palomera. Primer suplente del primer vocal, doña Ana Cerdán López. Segundo suplente del primer vocal, don Juan Carlos Espuelas Crespo. Segundo vocal, don Sócrates García Martínez. Primer suplente del segundo vocal, doña Alba González Pardo. Segundo suplente del segundo vocal, don Ángel María Borronat Calatayud. Distrito 4, sección 4, mesa B. Presidente, doña Eva María Martínez Martínez. Primer suplente del presidente, doña Silvia Llaguas González. Segundo suplente del presidente, doña Aida Molina Gil. Primer vocal, don Enrique Ortiz García. Primer suplente del primer vocal, doña Mafalda Margarida Rodríguez Carolino. Segundo suplente del primer vocal, doña Isabel Zaplana Torres. Vocal segundo, don Manuel José Navarro Amorrich. Primer suplente del segundo vocal, doña María Quijada Juan. Segundo suplente del segundo vocal, don Isidoro Pérez Orts. Ya está.